a los Gálatas, la epístola a las iglesias de Galacia, que son Iconio, Derbe, Listra y la iglesia de Antioquía, ¿no? Creo que el pasar varias veces por la epístola nos lleva a entender que verdaderamente Pablo está preocupado por la iglesia. Él tiene una preocupación importante porque ve que la iglesia ha abandonado el verdadero evangelio y se preocupa por su vida espiritual. Sí, realmente el enfoque de la predicación de Pablo es que la iglesia se pregunte y lleve a entender cómo se encuentra espiritualmente, ¿sí? Verdaderamente lo que puede sostener la vida de una persona es su vida espiritual, es su relación con Dios, es su tiempo que permanece en la palabra. Y Pablo se ve muy preocupado por la iglesia porque ellos han abandonado el evangelio, han abandonado la palabra de Dios y están dispersos, están distraídos. Como lo decía más adelante, están ocupados con muchas cosas. Empezaron en el espíritu y aparentemente están terminando en la carne, ¿sí? Digamos que uno de los trabajos que quiere el mundo hacer es envolver a los cristianos, es enredarlos en el mundo, es ocuparlos con muchas cosas y que ellos fácilmente pierdan de vista, pierdan el enfoque y no disfruten plenamente de su vida espiritual, de su comunión con Dios, de la palabra. Entonces, digamos que el punto del capítulo 3 de la carta que ustedes tienen allí en sus Biblias, el capítulo 3 y el capítulo 4, Pablo quiere sentar una base muy doctrinal, quiere referirse a varios pasajes del Antiguo Testamento para entender la necesidad que el pueblo tiene de poner su fe, su esperanza en Jesucristo como Señor y como Salvador, ¿sí? Entonces, digamos que la primera reflexión que yo les invito en este tiempo y en esta noche es a que cada uno pueda analizar cómo está su vida, su comunión con Dios, cómo está su tiempo de oración, su tiempo con la palabra, cómo realmente está mi vida espiritual, porque si no, vamos a ver hoy a la luz de la Escritura cómo termino yo confiando en mí mismo, cómo termino haciendo las cosas a mi modo, a mi manera, según mi propio criterio, a mi propio parecer, y termino afectando mi relación con Dios, los que me rodean, termino afectando muchas cosas y tomando decisiones equivocadas, ¿sí? Entonces vamos a ir al capítulo 3 y vamos a continuar en el versículo 10. Mire lo que dice allí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿sí? Básicamente, Pablo hace 8 días nos explicó lo que la fe hace. ¿Qué hace la fe? Me da salvación y me da justificación delante de Dios. Hoy el apóstol Pablo nos va a explicar lo que la ley no hace. Quiero explicar a qué me refiero con la ley para que ustedes me puedan entender. Hay una ley moral que se ve a lo largo de toda la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, él inmediatamente en su conciencia siente y conoce que él ha hecho algo equivocado, algo errado, ¿sí? Por ejemplo, cuando Noé se embriaga, él inmediatamente siente que moralmente se ha equivocado. Las leyes morales de Dios son eternas, están desde el principio de la creación y aún hoy continúan. Cuando Pablo se refiere a la ley, no solo hace referencia a la ley moral, sino a la ley que Israel como teocracia vivió y administró durante mucho tiempo. En otro lenguaje, es decir,
que el pueblo de Israel durante mucho tiempo vivió con leyes dietéticas, guardó el Shabbat, no comía ciertos animales, celebraban ciertas fiestas, no se relacionaban con algunos pueblos. Eso ya es una ley teocrática para dirigir y administrar una nación. ¿Listo? Entonces, lo que el apóstol Pablo inicia diciendo en el versículo 10 es que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? Básicamente depender de las obras de la ley es creer que yo por mis buenas obras soy agradable delante de Dios. Es creer que porque yo durante mis días hago buenas obras, Dios a mí me va a aplaudir, Dios a mí me va a aceptar, Dios a mí, voy a ganarme el favor de Dios con mis buenas obras, ¿sí? Creo que en una sociedad como la nuestra, eso es algo que se ve mucho. Si nosotros examinamos nuestra propia conciencia, creo que la mayoría de nosotros diríamos que somos buenas personas, que somos buenos. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del ser humano es comparar su vida y su familia con gente que está peor. Es lo más natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, no, yo soy mentiroso. Bueno, sí, yo soy mentiroso, pero no sé, mis primos, los amigos, el vecino, ellos son mentirosos y son ladrones. Entonces, si nosotros vamos donde los mentirosos y los ladrones y les preguntamos, bueno, ¿ustedes se creen buenas personas? Sí, claro, porque aunque nosotros somos mentirosos y ladrones, nuestros vecinos son mentirosos, ladrones y son usureros, ¿sí? Y si nosotros vamos a cada persona, cada vez iríamos descendiendo más y más. Por eso, si yo hago una encuesta hoy, seguramente todos nosotros diríamos que somos buenas personas, porque somos buenos ciudadanos, porque hemos sido buenos padres, buenos hijos, pero quiero decirte que eso no te va a aceptar delante de Dios. Eso delante de Dios nunca va a ser suficiente, que tú seas buena persona, que tú seas buen ciudadano, porque ninguna persona, dice este versículo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando yo vivo por las obras de la ley, yo me creo moralmente superior. Yo me siento orgulloso porque yo soy buena persona, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Me impacta mucho la gente que hace obras sociales. Porque mucha gente que hace obras sociales y es generosa, no lo hace para glorificar a Dios, sino que muchas veces lo hacen porque me siento bien, me siento feliz. O sea, lo hago porque yo me siento bien o lo hago para que el mundo me vea y me aplauda. Normalmente sucede así. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, miren, nuestras obras delante de Dios no nos van a ser aceptos, no nos van a aceptar. La única forma a través de la cual mi relación con Dios puede estar estable, puede estar segura y puede estar firme es a través de poner mi confianza en la persona de Jesucristo. Es que realmente yo pueda conocer a Jesucristo. Es impresionante porque yo me aterro mucho. La gente cree que conoce a Cristo. Normalmente cuando llego a una familia nueva, predico el evangelio y les digo, bueno, lo único que te hace falta es poner tu fe en Cristo. Y las personas me dicen, muy bien, ya lo tengo, ya conozco a Cristo. Ok, ¿qué sabes acerca de Cristo? Entonces normalmente lo que me dicen es, no, pues que Él vino, murió y resucitó por mí. Pero eso lo sabe todo el mundo. Eso no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo hace referencia a que yo a través de la lectura de los evangelios pueda determinar cuál es la enseñanza de Cristo, qué pide Cristo acerca de mí y yo cómo le puedo recibir en mi vida a través de la fe y el arrepentimiento. Quiero decirte, si tú no has leído los evangelios, como mínimo, yo podría decirte que tú no tienes a Cristo en tu vida, que tu corazón probablemente no ha sido regenerado, pero quiero decirte que la única esperanza que tú tienes es confiar plenamente en la obra de Cristo. Ahora, como lo dice Romanos 6, no quiere decir que cuando yo diga que Dios no me hace justo por las obras de la ley, yo puedo vivir en el pecado, ¿sí? No. La evidencia natural de aquellos que han confiado plenamente en Jesucristo
es que ellos ahora van a hacer buenas obras. Pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? Nuestras obras propias nunca jamás podrán hacernos aceptos, nunca jamás podrán justificarnos y nunca jamás podrán ponernos en una relación estable con Dios. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Lucas 18, 9, 14. Lucas capítulo 18, versículo 9. Mira lo que dice. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros miráramos de lejos y no conociéramos el corazón de esas dos personas, nosotros podríamos deducir y decir que la persona a imitar es el fariseo, ¿sí? O sea, yo siempre que leía esta historia, yo decía, uy, no, la vida espiritual del fariseo es a imitar, es impresionante, porque él ayuna 2 veces a la semana, ¿sí o no? Él da diezmos de todo lo que gana. Dice, no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros. O sea, a los ojos nuestros aparentemente es una persona que es muy espiritual. Pero si nosotros leemos el versículo 9, dice que él confiaba en sí mismo como ¿qué? Como justo. O sea, él se creía una buena persona. Él se creía una persona religiosa, intachable. Él creía que era mejor que los demás. Él se creía superior a los demás. Él creía que él era muy justo y muy bueno por su moral, por su vida espiritual. Y digamos que él era muy orgulloso de él mismo. Ahora, la comparación que Jesús hace es con un hombre publicano. Y el publicano lo único que le dice a Jesús es: Jesús, sé propicio a mí, porque yo soy un hombre ¿qué? Pecador. Porque yo soy un hombre ¿qué? Pecador, ¿sí? Realmente el publicano entendió que su problema es interno y que el problema que hay en su vida espiritual es interno, es en el corazón. Es que él reconoce que él es un hombre pecador, que él es un hombre que tiene seguro tendencias malas, pensamientos malos. Es un hombre que reconoce la maldad que hay en su corazón y lo único que le dice a Dios es: Dios mío, ayúdame, sé propicio a mí, extiende tu mano de amor sobre mi vida y cambia mi corazón. El verdadero problema que hay en tu vida y es en tu vida espiritual es el pecado, es el orgullo, ¿sí? A nosotros no nos gusta reconocer nuestras maldades, a nosotros no nos gusta reconocer nuestras debilidades. Nosotros queremos tener apariencia de piedad, apariencia de bondad. Nosotros normalmente queremos creernos muy buenos, pero esa actitud la tiene una persona que se cree justa, que se cree buena y que es orgullosa delante de Dios, ¿sí? La verdad, el apóstol Pablo dice algo, y es que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y creo que lo mejor que uno como cristiano puede hacer es ir a la presencia de Dios a reconocer mi debilidad, es ir a la presencia de Dios a reconocer mi falta de fe, es ir a la presencia de Dios a reconocer que en mis propias fuerzas no puedo, que es imposible, porque cuando yo soy orgulloso,
quiero llevar mi vida, mis finanzas, mi trabajo, todo lo que hago en mi propio conocimiento, en mi propia humanidad, en mis propias fuerzas, ¿sí? Y si tú miras a lo largo de tu vida, muchas veces te has estrellado por hacer las cosas como a ti te parece, como tú crees que es mejor. Siempre que el hombre es orgulloso y no entiende su necesidad de reconocer su debilidad delante de Dios, se va a equivocar. Nosotros por naturaleza tendemos a confiar en nosotros mismos, tendemos a confiar en nuestras propias capacidades. Tomamos decisiones a la ligera, tomamos decisiones apresuradas, porque somos orgullosos. No nos gusta depender de Dios, no nos gusta la vida de oración, no nos gusta confiar y descansar en su presencia y en la obra de Cristo, porque confiamos muchas veces en nuestras obras, confiamos muchas veces en nuestra experiencia, en nuestra humana capacidad. Yo te digo que si tan solo tú y yo sometiéramos nuestras vidas a lo que dice la palabra de Dios, créeme que de corazón muchas cosas que cambiarían en el hogar, en la casa, en la relación de pareja, en mi interior, en mi corazón. El hombre le está diciendo a Dios: Señor, sé propicio a mí, mi problema está en mi corazón, mi problema es interno. Tú sabes que a veces la ira me domina, la ira me gobierna, mis malos pensamientos llenan mi cabeza, llenan mi corazón, soy débil. Dios, sé propicio a mí, mírame, yo soy pecador. El hombre está reconociendo su maldad. La Biblia en Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y cuánto nosotros necesitamos ser pobres en espíritu? Reconocer que necesitamos pasar más tiempo en la presencia de Dios, que como familia nosotros necesitamos orar más, entregar más nuestras vidas al Señor, abrir su palabra, y que su palabra desprenda vida al corazón, desprenda vida a la familia, de vida espiritual, ¿sí? O sea, nuestra vida espiritual tiene que ser muy diferente a la del mundo, ¿me entiendes? Porque nosotros no ganamos nada viniendo acá si en semana no tenemos vida de oración, si en familia no oramos, si en familia no leemos la palabra. Estamos siendo muy iguales a las personas del mundo. Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos su presencia. El publicano le está diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, ayúdame. Soy débil, soy un hombre pecador, necesito depender de ti. Si Jesús, siendo Dios y siendo hombre aquí en la tierra, le dio más importancia a su vida de oración que a cualquier otra cosa, siendo Dios, ¿sí? Cuando los discípulos iban a buscar a Jesús, Marcos 1:38 lo dice: siendo aún muy oscuro y muy de mañana iban a buscarle, y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Roncando. Muy bien, sí. Jesús, despierta. Jesús, no duermas más. Sí. No, ya, ellos le encontraban orando. Jesús mismo entendió la necesidad que él tenía de depender de Dios. Obviamente Jesús no le decía: sé propicio a mí que soy pecador, porque Jesús no pecó. Pero Jesús mismo nos enseña la necesidad de depender completamente de Dios. No confíes en tus propias obras, no confíes en tu experiencia, no confíes en tus años, no confíes en el tiempo que dices tener a Cristo en tu corazón. No confíes en nada de eso. Solo confía en Cristo. Vea su palabra, abre su palabra, disfruta de ella. La verdad es que uno a veces tiene que obligarse mucho, porque la carne se resiste a la vida espiritual. La carne se resiste a la vida de iglesia, a la vida de comunidad. La carne es orgullosa. Nosotros por naturaleza somos orgullosos, está en nosotros. Si tú lo ves, a nosotros no nos gusta que nadie nos enseñe. Eso es un problema. Y a nosotros tampoco nos gusta enseñarle a nadie, ¿sí? Yo recuerdo la primera vez que llegué a la empresa, a Corficolombiana, me tenían que empezar a explicar. Nadie quería explicar cómo, porque la gente le da miedo a perder su puesto, perder el trabajo. Yo, ¿cómo voy a perder mi trabajo? ¿Cómo le voy a explicar a otro? Y también preguntar, uno a veces es muy orgulloso, ¿me entiendes? A nosotros no nos gusta depender de nadie. A nosotros no nos gusta depender de nada. Por naturaleza somos autosuficientes. Por naturaleza creemos que todo lo sabemos. Pero cuando se trata de mi relación con Dios, mira, yo tengo que quebrar mi corazón.
Tengo que quebrarme en su presencia y reconocer que yo necesito más de su presencia, necesito más de Él, necesito más buscar su palabra, necesito desafiar mi vida de oración. Si llevas 10 años orando 15 minutos, pues que este año termines orando media hora, ¿sí? Que termines pasando más tiempo con Él, buscándole más. Desafía tu vida espiritual. Ese fue el problema que Jesús vio, ¿me entiendes? Cuando Jesús vio a Roma, miren, Roma era un sistema tan corrupto y tan malo que Jesús pudo haber atacado a Roma abiertamente por sus impuestos. O sea, los impuestos de Roma, y de hecho los impuestos que los publicanos ponían sobre la gente eran muy altos. Haz de cuenta, Roma le dice a los publicanos, ustedes me deben traer 10 pesos. Ellos iban al pueblo y ¿sabes qué hacían? Lo multiplicaban por 10, cobraban 100 pesos. Cobraban más y se quedaban con el resto, eran muy usureros. Pero dime si tú en la Biblia ves algún sermón de Jesús yendo en contra de la política, yendo en contra de Roma. Nunca lo hizo porque Jesús, siendo Dios, entendió que el problema de su pueblo es espiritual y que la necesidad más grande que hay en mi vida es a nivel espiritual. No puedo confiar en mí mismo, no puedo confiar en mis propias obras, no puedo confiar en mi experiencia. La vida cristiana se trata enteramente de confiar en Cristo, de descansar en Él, de poner mi vida y mis cargas en su presencia para que Él obre en mi corazón. Si tu corazón no es cambiado, tu conducta nunca jamás va a cambiar. Quiero decirte algo, mira, el cristianismo no es que un hombre malo se convierta en bueno. Esa es una línea muy delgada. No, el cristianismo es que un hombre que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, ahora tenga salvación y vida eterna. Es muy diferente. A veces la gente cree que ser cristiano es comportarse bien, pero por dentro están podridos. Hay un corazón lleno de egoísmo, lleno de maldad. El cristianismo es que yo tengo que clamarle a Dios para que Él cambie mi corazón y yo pueda empezar a aplicar su palabra. Si Dios no cambia mi corazón, su palabra para mí va a ser imposible. Porque imagínate, ahorita lo vamos a ver, Jesús dice, cualquiera que desee a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Jesús dice, el problema del ser humano está adentro, y adentro de mi corazón, de mi alma, es que yo necesito salvación. Yo necesito encontrar paz y descanso en la presencia de Jesucristo. El mundo a nosotros nos agobia con muchas cosas. Y si confiamos en nuestras obras, si confiamos en nuestra propia justicia, estamos perdidos. Necesitamos descansar en Jesucristo. Volvamos a Gálatas 3. Ahora, aquí se empieza a poner gruesa la cosa. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este es un versículo muy duro, muy duro, muy duro. Porque la Biblia misma dice que si alguien no cumple todas las obras de la ley, o sea, empecemos, si alguien no cumple todos los mandamientos, y adicional a eso el pueblo de Israel no cumplía todas sus normas de leyes que están en Levítico, dice que ellos estaban bajo maldición. Ahora, ¿quiénes entonces estarían bajo maldición? Empecemos un momentico a pensar. Solo pensemos en el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Son los 10 mandamientos. Pregunta, ¿alguna vez has amado algo más que a Dios? Como el de la televisión, sí, Señor. ¿Alguna vez has mentido? Sí. Bueno, ya no respondan. Pero, ¿alguna vez has robado? Ya, hola. Si yo, oiga, ¿usted ha hecho todo eso? Sí. No, mire, si nosotros miramos punto por punto, ¿quién ha transgredido la ley de Dios? Vuelve a leer el pasaje. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están
Entonces, quien no cumple completamente con toda la ley de Dios, esa persona está bajo maldición. Vamos un momentico a Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley y para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. A eso no digan amén. Bueno, miren lo que dice. A ver, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, ¿no? En Deuteronomio el pueblo ya va a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio ya la ley ha sido dictada. Estos son los últimos capítulos. Creo que Deuteronomio tiene 32, 34, no recuerdo, pero por ahí va, ¿sí? 32, muy bien. 34. Ahora, en los capítulos finales, Moisés se pone un poco complejo. Moisés se pone un poco pesado y él, miren lo que dice. Maldito el que no para. Entonces, Moisés está diciendo, mire, maldito aquel que no confirma las palabras de esta ley para hacerla. Después entra Deuteronomio 28, ¿sí? Creo que nosotros a veces nos apresuramos mucho con Deuteronomio 28, me parece, no es una opinión personal. Creo que es bíblica también, porque Deuteronomio 28 dice, ¿cómo dice? Ustedes se saben Deuteronomio 28, ¿cómo dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra ¿qué? Es ahí donde está el problema. Porque la Biblia es absoluta y la Biblia es en ese punto que dice que las bendiciones van a venir cuando ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas. Ahora, ¿quién puede cumplir todas las cosas de esa ley? Ese es el problema, ese es el argumento de Pablo, es el argumento que Pablo está utilizando. Muchas gracias, Dios le bendiga. Ya me iba a quedar sin voz. Gracias. El argumento de Pablo es: tú tienes que hacer todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para que experimentes ¿qué? La bendición. Y ese es un problema. Porque creo que diariamente nosotros fallamos, creo. Con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. Solo tú te subes al Transmilenio y creo que ya empiezas a pensar. De pronto el lunes llegas al trabajo y alguien te recibe con una palabra no muy agradable. O usted abre el computador o lo que usted trabaja y ya ve el correo, ya ve ese buzón de entrada lleno, ¿sí? Creo que es muy difícil, imposible diría yo, guardar toda la ley. Creo que en mediodía no estaríamos en pie. Creo que hemos malinterpretado este pasaje. Porque vamos más adelante al versículo 15. Estamos en Deuteronomio 28, ¿sí? No cambia de canal. Ahora, mira el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir ¿qué? Y sus estatutos que yo te intimo hoy. Acuérdense que en Gálatas 3:10 Pablo ¿qué dijo? Todos están bajo maldición. No les diga así porque se me ofende la gente y se me va. Todos están bajo maldición. No lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Es un argumento difícil, es un argumento grueso. Porque a nadie le gusta reconocer que está maldito o bajo maldición. Bajo maldición. Ahora, ¿qué es ser maldito? Es la pregunta, ¿qué es ser maldito? ¿Qué es de malas? No. Está destituido de la gloria de Dios. Miren, básicamente la definición de maldición, la maldición dice
que es juicio divino que trae como consecuencia la condenación. Una persona que está bajo maldición quiere decir que está bajo la ira de Dios y que está bajo una condenación eterna. Horrible. Y es complejo porque entonces podríamos entender que todas las personas están bajo maldición y que todas las personas están bajo una condenación eterna. Este argumento del apóstol Pablo es un argumento difícil y sobre todo en estos tiempos para nuestros oídos, porque en estos tiempos a nuestros oídos ¿qué le dicen? Solo se predica el amor, la misericordia y la gracia, pero en el argumento del apóstol Pablo hay un punto importante, y es que si la persona no ha puesto su confianza en Cristo, esa persona está bajo maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que continuamente está bajo la ira de Dios y hay una condenación. Y está, como lo decías muy bien, completamente separado de la gloria de Dios. Es un argumento fuerte, ¿no? Pero volvamos para que ustedes se vayan con esperanza y no se me vayan así. Sí, ya lo vamos a ver, ya. ¿No? Ustedes solo se quedan, yo me he visto que ustedes solo se quedan con lo bueno, con lo malo y no con lo bueno. Gálatas 3, volvamos al argumento de Pablo. Gálatas 3, 11. Entonces miremos lo que dice el versículo 11. Continúa él con su argumento, ¿no? Y que por la ley, ¿qué dice? ¿Cómo dice él? Es que es obvio, es evidente. Ninguna persona por sus obras podrá ser declarada justa delante de Dios. A mí siempre me gusta hacer un ejercicio. Piensa en la persona más buena que hayas conocido en tu vida. Piensa en la persona más buena. El Papa, bueno, su mamá, la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo es que se llama este señor? Gandhi, bueno, el que tú quieras poner. Piensa en la persona más buena que tú conozcas. Ahora, ¿será que esa persona algún día transgredió la ley de Dios? Dice el apóstol Pablo, es evidente, lo vemos. Y si esa persona algún día transgredió la ley de Dios, esa persona junto con nosotros está bajo maldición. No se ponga tan pesada, está bajo maldición. Entonces lo que el apóstol Pablo dice es evidente que nadie por sus obras podrá declararse justa delante de Dios. Pero entonces él pone una coma y cita a Habacuc 2.4. Habacuc 2.4 dice eso, lo que dice ahí, ¿qué dice? ¿Más qué? Más el justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. Lo que el apóstol Pablo dice, no se trata de tus obras. Lo único que tienes que hacer es ¿qué? Confiar en Cristo. Confiar en la persona de Jesucristo. Mira, la única cosa gloriosa que tú puedes tener en tu vida es a Cristo. Si tú no has confiado en Cristo y tienes casa, carro, beca, todo, tienes todas las cosas, pero no tienes a Cristo, no tienes nada, porque estás sin esperanza. El único que le puede ofrecer esperanza y salvación a una persona es la gloriosa persona de Jesucristo. Lo único que tú debes hacer es entregar tu vida a Él, confiar en Él tanto como Señor como Salvador. Muchas iglesias dicen, no, yo solo confío en Cristo para que Él me salve. Ya soy salvo, pero si no confías en Cristo como tu Señor, como el que va a gobernar tu vida, tu casa, tu familia, como aquel que va a dirigir tus pasos, estás perdido. Porque la condición que pusieron los apóstoles para la iglesia es arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Duélete con tus pecados. Y confía completamente en Cristo. El justo por la fe vivirá. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 12.
¿Qué dice? Y la ley no es de fe. ¿Por qué? Muy bien, miremos un momentico Levítico 18:5, que es el pasaje que él cita ahí. Levítico 18:5. Por tanto, ¿qué dice? Los cuales y firma el pacto. ¿Yo? ¿Cuál es la única forma en el Antiguo Testamento que el hombre podía vivir? Cumpliendo todos los mandamientos. Miren, el argumento del apóstol Pablo es sencillo y es claro y es evidente. El argumento de Pablo es, si tú no has podido cumplir toda la ley de Dios, y si en algún momento de tu vida has pecado contra su santa ley, dice, todos están bajo maldición. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios está sobre nosotros y que hay una condenación eterna. Y aquí presentemente vamos a ser esclavos de nuestros pecados, de nuestros miedos, de nuestros temores, porque el pecado me lleva a eso. Ahora, ¿cuál es la esperanza que ofrece el apóstol Pablo en Gálatas 3? Miremos Gálatas 3. Gálatas 3:13. ¿Cristo qué hizo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Vuelve a leerlo para que lo entiendas, por favor. ¿Cristo qué hizo? ¿Cómo? Porque está escrito. Redimió viene de la palabra exagorazo en latín, que se utilizaba cuando una persona iba a comprar un esclavo y él iba a liberar a ese esclavo del sistema opresor en el que estaba, ¿sí? Pablo aquí está diciendo que Cristo vino a rescatar tu vida de la esclavitud del pecado. El gran problema de nuestras vidas es ese orgullo, es ese pecado. Es querer hacer las cosas siempre a nuestro modo, a nuestra forma, a nuestra manera. La tendencia natural del ser humano es ir en contra de la ley de Dios. ¿No te has dado cuenta? Es la tendencia natural del mundo. Si la Biblia dice que las mujeres se sometan a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la iglesia, pues hay 10.000 marchas para decir que no, que la mujer tiene los mismos roles del hombre. Sí, tiene los mismos derechos, son iguales, pero los roles son diferentes. Lo dice la Biblia, ¿sí? Pero la tendencia natural es, no, vamos en contra de eso, ¿sí? Siempre el mundo va a querer ir en contra de lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Por naturaleza nosotros queremos hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Está en nosotros. Mira este ejemplo, Romanos 7, para que entendamos un poquito. Romanos 7. Bueno, el apóstol Pablo, miren lo que dice en Romanos 7. Siete, 7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? La ley es, ¿qué dice Pablo? ¿Sí están leyendo o estoy solo? ¿Estoy solo? ¿No? Bueno, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero miren lo que dice él. Pero yo, ¿qué dice?
no conocí el pecado, sino porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera qué. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí ¿qué? Porque sin la ley el pecado está. Miren el 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué está diciendo? Póngale que lo que él está diciendo. Que él abrió su Biblia y que él leyó, no codiciarás. Inmediatamente cuando él lee no codiciarás, eso produjo en él, por su pecado, ¿toda qué? Quiero codiciar. ¿Sí? Si ahí dice no codicies, inmediatamente Pablo dijo codicia. Porque el mandamiento que es para vida, por el pecado, en él resultó para muerte. Somos sin Cristo esclavos del pecado. Somos sin Cristo esclavos de nuestros propios deseos, de nuestra propia naturaleza. Por tendencia natural vamos a querer hacer todo lo contrario a lo que dice la santa palabra de Dios. Porque no necesitas leer la Biblia, ¿sí? Si a un niño pequeño se le dice, no pises ahí, él no va a poder quitar los ojos de ahí hasta que no pise. No va a querer quitar los ojos de ahí, porque está en nosotros. Sí, el pecado nos gobierna sin Cristo. Pero Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo nos compró, nos redimió. Es una compra de esclavos. ¿Cómo pagó él esa compra? Primera de Pedro dice, con su preciosa sangre. Con la preciosa sangre de Cristo fuimos comprados. ¿Para qué? Para que tú y tu interior ya no sean más esclavos del pecado. Quiero que me entiendas algo. Sin Cristo, yo no le puedo decir no al pecado. No puedo. Es imposible. Porque el pecado es el que gobierna mi vida y mi corazón. Pero si yo confío en Cristo para salvación, inmediatamente, a través del Espíritu Santo, Él me da una nueva capacidad de elegir. Y ya no voy a ser yo esclavo del pecado, sino que voy a poder entrar en libertad por la obra preciosa y gloriosa de Cristo Jesús en la cruz. El problema en tu casa no es tu esposo, no es tu esposa. El problema en tu casa no son las finanzas. El problema en tu casa no es tus vecinos, no es la lluvia, no es nada de eso. El problema en tu vida es el pecado. Por eso Cristo murió por nosotros, porque es el principal problema del ser humano. Si yo soy codicioso, si yo soy avaro, si yo soy mentiroso, si yo soy, ¿cómo es que le decía a Jacob? Jacob es engañador, astuto, vivo. Si yo soy tramposo, el problema es mi corazón. Y mi corazón necesita ser cambiado. Porque hasta que mi corazón no sea cambiado, mi vida, mi familia, mi hogar, nunca jamás podrá ser diferente. ¿Lo entiendes? El problema es el corazón mío. Yo necesito a Cristo. Porque Él me redime, Él me salva. Él salva mi alma, Él libra mi alma para que yo ya no sea más esclavo de mí mismo. ¿Sí es claro? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese es uno de los pasajes más hermosos. Porque Cristo ha comprado tu libertad. Cristo pagó por tu libertad. Cristo ha pagado para que tú seas libre, para que yo no seas más presa de tus malos pensamientos, para que ya no seas más presa de tu ira, de tu rencor, de tu odio. Cristo ha comprado tu libertad. Lo único que debes hacer es confiar plenamente en Cristo. Volvamos a Gálatas 3. Ahora, 13. Cristo nos redimió de la maldición
de la ley. Ahora, miren lo que dice, hecho por nosotros, ¿qué? Este versículo nos está diciendo algo. ¿Cristo qué se hizo? ¿Por qué? Miremos Deuteronomio 21:23 un momentico. Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23. ¿Qué dice ese versículo? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin faltas lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sí? Creo que el 22 nos ayuda un poco más. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, ¿y lo qué? En un madero, ¿sí? Ese versículo dice que el que era colgado en un madero, podría decirse que había sido maldecido por Dios. ¿En qué momento Cristo toma nuestra maldición? En el momento en que Dios imputa todos los pecados de la humanidad y Él es colgado en un madero. Entonces, la maldición que nosotros teníamos y merecíamos, según lo dice el apóstol Pablo, fue trasladada ¿a quién? Fue trasladada a Cristo Jesús en la cruz, para que tú ya no tengas maldición, sino que vas a tener la bendición de Abraham, que Dios había prometido a Abraham. ¿Estás viendo lo que ha pasado? El hombre que había por sus obras ofendido a un Dios santo, y sobre él estaba la maldición, ¿Cristo qué hizo? Cristo la tomó, murió en la cruz, y por su resurrección, Él ahora da bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo tú puedes acercarte a esa bendición? Confiando única y exclusivamente en Jesucristo para salvación. Tienes que confiar en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, ¿sí? Mira, la única forma que tú tienes para conocer a Cristo es leyendo su santa palabra. Mira, satura tu mente de los evangelios. Lee quién es Cristo, qué enseñó. Haz apuntes en un cuaderno y mira y di, ¿qué enseñó Cristo? ¿Qué demanda Cristo acerca de mí? ¿Qué quiere? ¿Quién es este Jesús que yo necesito? ¿Quién es este Jesús que me da salvación? ¿Quién es este Jesús que me da su bendición? ¿Quién es este Jesús que me da vida eterna? Porque aquí el punto central es este. O tú estás bajo maldición, o tú estás en la bendición de Abraham. Ya vamos a ver un poquito qué es la bendición de Abraham, ¿sí? Pero están esos dos puntos. ¿Cómo lo hago? Cristo es el que determina cómo está mi vida, cómo está mi corazón, cómo está mi ser. Mira, que tú hayas hecho una oración de fe no te garantiza absolutamente nada. Porque si tu vida no es cristiana, no refleja a Cristo, no refleja la vida de piedad, muy probablemente Cristo no lo has aceptado como tu Señor. Necesitas confiar en Él, entregar tu vida a Él, descansar en Él. Todos los días mi primer pensamiento debe ser Cristo. Todo el tiempo mi vida debe girar en torno a Cristo. Y yo debo ir completamente y continuamente a la persona de Cristo. ¿Por qué la vida cristiana se enfría y a veces es tan aburrida? Porque las personas no confían en Cristo. Lo único que tienes que hacer es ir a Él. Mira, si tú no puedes levantarte temprano por X, por Y motivo, no lo hagas. Pero en el día trata de orar, en el día trata de leer su palabra. Es claro, hay gente que es más... ¿Cómo se dice? Es mejor para trasnochar. Pasa. Yo soy malo trasnochando, o sea, a mí, aquí ya tengo sueño, no mentiras. Pero no, a las 10 ya estoy
que me duermo. Pero hay gente que le dan las 2, vea usted que no, hay gente que le da las 12, 1, 2 y no le da sueño. Pues si tú no madrugas, ora en la noche, lee la Biblia en la noche. Ahora, si a ti te gusta madrugar, madruga y lee la Biblia. No importa la hora que lo hagas, pero ve a Cristo a descansar y a confiar en Él. Porque la salvación de tu vida depende de dónde está Cristo en tu vida ahorita, ¿sí? Hazte esa pregunta, ¿dónde está Cristo hoy en mi vida? ¿Dónde está? ¿Está en un bolsillo? ¿Está por allá guardado? ¿O realmente Él está en el trono de mi vida, en el trono de mi familia, en el trono de mi corazón? Y a Él yo le voy a dar toda la gloria. Ese es el punto, ¿sí? Cristo determina lo que somos, Cristo determina nuestra relación con Dios, Cristo determina enteramente nuestra vida interna, nuestro ser externo. Cristo determina todo. La pregunta es cómo está mi relación con Cristo, porque yo lo necesito a Él profundamente, necesito adentrarme en Él, necesito buscarle más, ¿es claro? Volvamos a Gálatas 3. Entonces, Cristo se llevó nuestra maldición, ¿sí? No se van a ir asustados, ¿no? Cristo se llevó nuestra, si yo he confiado en Él. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, a fin de que por la fe que recibiéramos, la bendición de Abraham consiste en la promesa del La promesa del Espíritu es que tú tengas vida espiritual. Que el Espíritu Santo more dentro de mí quiere decir que yo tenga vida espiritual. Ayer con Lina mirábamos un pasaje, Romanos 8, y es muy impactante. Porque Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y uno dice, wow, qué frase tan hermosa, espectacular. Pero el apóstol Pablo empieza, peligro, hambre, desnudez, espada, muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Parecen contradictorios porque él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¡Wow! Pero él empieza a describir peligro, hambre, desnudez. ¿Cómo así? Mira, que nosotros tengamos vida espiritual es lo más extraordinario que puede pasar. Porque ninguna circunstancia en la vida va a derribarnos ni va a tumbarnos. Ninguna circunstancia en la vida, por eso Pablo lo dice, ni peligro que ellos vivieron peligro, ellos vivieron hambre, ellos vivieron desnudez, y ellos en esos momentos tan difíciles dijeron, nada nunca nos podrá separar del amor de Cristo. Es en ese momento donde ellos están diciendo que el amor de Cristo los ha sostenido, que el amor de Cristo es lo que los mantiene firmes. El amor de Cristo es que a pesar de cualquier circunstancia que suceda, yo pueda permanecer firme, yo pueda permanecer amándole, buscando su rostro, buscando su presencia, buscándole a Él. Tener vida espiritual sobrepasa cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque tú puedes tener circunstancias difíciles, adversas, pero Cristo Jesús sostiene. Cristo Jesús mantiene una persona. La vida, para mí, una de las vidas más admirables de la Biblia es la vida de Job. Derrumbado, destruido, pero ese hombre por dentro nunca jamás el amor de Dios se separó, siempre lo experimentó. Fue tan fuerte lo que vivió que siempre se sostuvo firme delante de Dios. Tener vida espiritual es lo más impresionante que tú tienes. Que puedas leer la palabra, que puedas entenderla, que puedas acercarte a Dios, que puedas orar. Porque tu carácter completamente va a ser transformado, va a ser cambiado.
Y si no has cambiado, dile a Dios que haga una obra en tu corazón, cámbialo. Como lo decía aquel hombre de Lucas 18, Dios mío, sé propicio a mí porque yo soy un hombre pecador. Dios mío, te necesito. Dios mío, clamo a ti para que obres en mi vida, en mi interior. Muchas cosas en nuestra mente necesitan cambiar. Nosotros necesitamos la bendición del Espíritu. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo guíe nuestra familia, nuestro interior, nuestro corazón, ¿sí? Seguramente cuando una persona es transformada en su interior, muchas cosas alrededor empiezan a cambiar, ¿sí? Uno escucha mucho que cuando yo tenga esto, ese día voy a ser feliz. Ese día le voy a dar toda la gloria a Dios. Mentira. Es ahorita mismo que yo necesito entregar completamente mi vida a Cristo y confiar en Él. Pablo aquí describe dos cosas. Describe la bendición y describe la maldición. Todos estábamos bajo maldición. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Cristo para recibir su bendición. Entonces, con eso en mente, yo les invito para que oremos.